Es ella, mamá, es ella. Natalia está en mi vuelo, esto no puede ser coincidencia. La voz de Esteban temblaba al otro lado del teléfono. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mis nudillos se tornaban blancos de tanto apretar el auricular. 3 meses sin contacto, 3 meses después de que esa mujer destrozara a mi hijo, y ahora aparecía como pasajera en el avión que él pilotaba. El sabor amargo de la bilis subió por mi garganta. Esta vez no me quedaría callada observando cómo esa víbora manipulaba todo a su antojo. La tormenta que se avecinaba no la vería venir. Me llamo Teresa Navarro. No es un nombre que aparezca en los libros de historia, pero es un nombre que ha respondido al llamado de mis hijos en mitad de la noche, que ha firmado permisos escolares y que ha susurrado palabras de aliento cuando el mundo parecía demasiado grande. 65 años. Lo digo y el número suena hueco, como una campana lejana. No siento la edad en los huesos, sino en los recuerdos que habitan en cada rincón de esta casa. Mi día empieza antes que el sol. El primer sonido no es el del despertador, sino el de mi propio cuerpo recordándome que hay un nuevo día por vivir. Me levanto en silencio, mis pies descalzos conocen el camino a la cocina en la oscuridad. El suelo de madera cruje bajo mi peso, un saludo familiar. Esos crujidos son la voz de la casa. Cuentan la historia de mis hijos corriendo por estos pasillos, de mi esposo Ricardo volviendo tarde del trabajo, de mis nietos jugando a las escondidas detrás del sofá. La primera luz del día se filtra por la ventana de la cocina y cae sobre la mesa de roble. Es una mesa robusta, llena de cicatrices. Cada marca es una cena familiar, una tarea de la escuela, una conversación profunda. Ahí es donde me siento con mi primera taza de café, negro y sin azúcar, como me enseñó mi madre. El vapor se eleva y con él, mis pensamientos. Miro mis manos alrededor de la taza. No son manos suaves. Están surcadas por las venas y manchadas por el tiempo. Son las manos de una enfermera que trabajó 40 años en la clínica del barrio. Manos que cambiaron pañales, que tomaron la fiebre, que sostuvieron otras manos en momentos de dolor y de partida. Enviudé muy joven. Ricardo se fue una mañana de otoño, tan repentinamente como una hoja que se desprende de un árbol. Me dejó con 2 hijos, Clara y Esteban, y un vacío que amenazaba con tragárselo todo. Recuerdo mirar sus caritas dormidas esa primera noche, sus pechos subiendo y bajando al compás de una respiración inocente, y supe que no había tiempo para derrumbarse. El dolor tendría que esperar. La vida se convirtió en una maratón de turnos dobles. Salía de casa cuando la ciudad aún dormía y volvía cuando las estrellas ya estaban en su puesto. Dejaba la cena lista en el horno y notas pegadas en el refrigerador. Clara, ayuda a tu hermano con la tarea. Los quiero. Mamá. Mi vida se medía en horas de sueño perdidas y en el crecimiento de mis hijos, marcado con lápiz en el marco de la puerta de la cocina. Hay un olor particular en los hospitales, una mezcla de antiséptico y humanidad, de vida y de miedo. Ese olor se impregnó en mi piel durante décadas. Pero también aprendí el lenguaje del silencio. Aprendí a leer el miedo en los ojos de un paciente, la esperanza en el apretón de una mano. Aprendí que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en mantenerse de pie cuando todo a tu alrededor se desmorona. La paciencia tiene un límite. La gente del barrio me conoce. Me saludan con un buenos días, Teresita. Me preguntan por mis hijos, por mis nietos. Saben que mi puerta siempre está abierta para quien necesite una taza de azúcar o un consejo. Pero pocos conocen la leona que vive dentro de mí. Esa leona despertó hace muchos años. Fue cuando mi compañera de trabajo, Rosa, una joven recién casada y embarazada, iba a ser despedida. La excusa oficial era recorte de personal. La verdadera razón era su embarazo. Vi la injusticia en los ojos del administrador del hospital, un hombre con un traje caro y el corazón pequeño.
Sentí el fuego subir por mi garganta. Organicé a mis compañeras. Hablamos. Nos unimos. No con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la razón y la ley. Rosa no fue despedida. El administrador aprendió que una enfermera sabe cómo encontrar la vena más difícil, y también cómo encontrar la debilidad en un argumento injusto. Esa misma leona rugió cuando luchamos por mejores equipos en la clínica, cuando exigimos condiciones sanitarias dignas para los pacientes que no podían pagar un seguro privado. Aprendí que la dignidad no se negocia. Se defiende. Mi mayor orgullo, mi debilidad, siempre ha sido Esteban. El pequeño de la casa. Desde niño, sus ojos no miraban al suelo, sino al cielo. Soñaba con nubes, con la libertad de los pájaros. Su cuarto no estaba lleno de carritos, sino de aviones de papel que él mismo construía con una paciencia infinita. Algún día, mamá, volaré uno de verdad, me decía con una seriedad que desmentía sus pocos años. Yo nunca había subido a un avión. Le tenía miedo a las alturas. Pero el miedo de una madre se hace pequeño frente a los sueños de un hijo. Cuando llegó el momento de pagar la escuela de aviación, los ahorros no alcanzaban. Una noche, abrí el viejo joyero de mi madre. Ahí estaban sus aretes de perlas, el collar de filigrana de mi abuela, el anillo de compromiso que Ricardo me dio. Cada pieza era un recuerdo, un pedazo de mi historia. Las vendí sin dudarlo. Sentí el peso de la historia familiar transformándose en el combustible para el sueño de mi hijo. El metal frío y las piedras preciosas se convirtieron en horas de vuelo, en manuales de navegación, en un futuro. El día de su graduación, cuando lo vi caminar con su uniforme impecable, con las alas de piloto prendidas en el pecho, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Sus ojos brillaban más que cualquier joya que yo hubiera podido poseer. Lloré en silencio, lágrimas de orgullo que se mezclaban con el recuerdo de un niño que colgaba aviones de papel del techo de su habitación. Mi hijo había aprendido a volar. Y yo, de alguna manera, había volado con él. Mi casa es mi santuario. No es grande ni lujosa. Las paredes están pintadas de un color crema que ya pide a gritos una nueva capa de pintura. Hay un pequeño jardín en la parte de atrás, donde cultivo hierbabuena, romero y algunas rosas. Hablo con mis plantas. Les cuento mis preocupaciones. Ellas no responden, pero escuchan, y a veces, eso es todo lo que una necesita. Cada objeto en esta casa tiene un alma. El viejo reloj de pared de mi abuelo, que todavía da la hora con una precisión asombrosa. Las fotografías en blanco y negro de mis padres en el pasillo. El sillón reclinable donde Ricardo se quedaba dormido viendo el fútbol. Vivir aquí es como vivir dentro de un abrazo constante, un abrazo hecho de recuerdos y de amor. Pero a veces, la memoria duele. A veces, el silencio de la casa es demasiado ruidoso. En esos momentos, me pongo a cocinar. Amasar el pan, picar las verduras, el hervor de una sopa en la estufa. Son gestos que me anclan al presente, que me recuerdan que la vida sigue, que siempre hay que alimentar el cuerpo y el alma. He aprendido a estar sola, pero nunca me he sentido sola. Hasta que llegó ella. Hasta que la sonrisa de mi hijo empezó a desvanecerse. Antes de seguir con esta historia, que me pesa en el pecho como una piedra, quiero tomarme un momento para agradecerles. A ustedes, que están del otro lado de esta pantalla, escuchando la historia de una mujer común. Este canal es nuevo, es un pequeño rincón que estoy construyendo para compartir mis batallas, mis alegrías y mis tristezas. Si mi voz y mi experiencia resuenan en ustedes, les pido de corazón que se suscriban y le den un me gusta a este video. Cada suscripción es un abrazo, un recordatorio de que no estamos solas. Empezar de nuevo a mi edad no es fácil, y su apoyo significa el mundo para mí.
me ayudaría muchísimo a llegar a mis primeros 1000 suscriptores, que es la meta que me... Ya estaba dentro de mi casa, sentada a mi mesa, sonriéndole a mi hijo. Y yo, ciega, le ofrecí una taza de café. Todo comenzó hace un año, en una tarde soleada de domingo que olía a tierra mojada y a empanadas recién horneadas. El motivo de la celebración era el ascenso de Esteban. Después de años de esfuerzo, de vuelos nocturnos y de pasar más tiempo en hoteles impersonales que en su propia casa, lo habían nombrado capitán de vuelos internacionales. El orgullo apenas me cabía en el pecho. Mi casa, normalmente tan tranquila, bullía de vida. El sonido de las risas de mis nietos, Leo y Sofía, se mezclaba con la música suave que salía de la vieja radio de la sala. Mi hija Clara, siempre tan organizada, me ayudaba a poner la mesa mientras su esposo, Miguel, intentaba, sin mucho éxito, mantener a los niños alejados de los postres. Mi hijo mayor, Carlos, que heredó el pragmatismo de su padre, llegó con una botella de champán. Para celebrar como se debe, mamá, dijo, dándome un beso en la frente. Era un lujo que rara vez nos permitíamos, y el gesto me conmovió. La mesa del comedor, esa que heredé de mi madre, estaba vestida con su mejor mantel, uno bordado a mano que solo sacaba en las ocasiones más especiales. Sobre él, había colocado un collage de fotografías que narraban el viaje de Esteban. Una foto de él a los 5 años con un disfraz de aviador que le quedaba enorme, otra de su primer vuelo en solitario con una sonrisa aterrorizada y feliz, y la foto de su graduación, donde se le veía tan joven y lleno de promesas. Era el altar de los sueños cumplidos de mi hijo. El aire estaba cargado de una felicidad genuina, de ese calor que solo el amor de la familia puede generar. Entonces sonó el timbre. Era Esteban. Su sonrisa iluminaba toda la entrada, y en su rostro se reflejaba la satisfacción del deber cumplido. Pero no venía solo. De su brazo, aferrada con una delicadeza estudiada, venía una mujer que nunca habíamos visto. Mamá, familia, les presento a Natalia, dijo con la voz llena de un orgullo nuevo, uno que yo no reconocía del todo. Natalia era deslumbrante. No solo por su belleza, que era innegable, sino por el aura de confianza que la rodeaba. Tenía una sonrisa que parecía capaz de derretir la desconfianza de cualquiera y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la persona más importante de la habitación. Saludó a todos por su nombre, como si Esteban le hubiera hablado de nosotros durante horas. Abrazó a mis nietos, elogió mis empanadas y le hizo a Carlos una pregunta inteligente sobre su trabajo. En cuestión de minutos, se había metido a todos en el bolsillo. A todos, menos a mí. Había algo en su perfección que me resultaba inquietante. Al principio, luché contra ese sentimiento. Me dije a mí misma que eran los celos de una madre que ve a su hijo enamorado, que teme perder su lugar. Me esforcé por ver lo que Esteban veía en ella, su inteligencia, su encanto, su aparente devoción por él. Y por un momento, casi me convenzo. Me sentí feliz de que mi hijo, que había sacrificado tanto de su vida personal por su carrera, finalmente hubiera encontrado a alguien. La tarde transcurría entre anécdotas y brindis. El champán burbujeaba en las copas y el sol se colaba por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo. En medio de la alegría, sobre una pequeña mesa auxiliar, había quedado el sobre que Esteban había traído. Era un sobre grande, de color azul marino, con el logotipo plateado de la aerolínea. Dentro estaban los documentos oficiales de su nuevo puesto, incluyendo, por supuesto, los detalles de su nuevo salario. No le di mayor importancia. Era solo un papel, un formalismo. Pero en un momento, mientras Clara contaba una historia divertida sobre los niños, mis ojos se desviaron hacia Natalia. Ella no estaba escuchando. Su mirada estaba fija en el sobre azul. No fue una mirada de reojo, fue una mirada larga, intensa, casi depredadora.
como si estuviera calculando el peso no del papel, sino de lo que representaba. Duró solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Cuando sus ojos volvieron a la conversación, su sonrisa era la misma, pero yo ya había visto la grieta en la fachada. Nadie más lo notó. Estaban todos demasiado ocupados celebrando. Pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Unos días después, mientras regaba mis rosales, mi vecina de al lado, doña Elvira, se asomó por encima de la cerca que nos separaba. Elvira es de esas personas que viven a través de las ventanas, cuya principal fuente de noticias es la vida de los demás. Teresita, qué fiestón el otro día, comenzó, con esa falsa familiaridad que tanto me irritaba. Se oían las risas hasta mi cocina. Tu Esteban sí que la hizo de oro. Capitán. Con lo que ganan esos. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Ya era hora de que te sacara de este barrio, ¿no crees? Una mujer como tú merece vivir en un lugar mejor. El comentario me cayó como un balde de agua fría. Sonreí con la poca amabilidad que pude reunir. Estoy muy bien donde estoy, Elvira. Esta es mi casa, respondí, cortando la conversación y volviendo a mis plantas. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire. La insistencia en el dinero. La idea de que el éxito de mi hijo debía medirse en bienes materiales, en mudarse a un lugar mejor. Era el mismo lenguaje que había percibido en la mirada de Natalia. Una conexión desagradable se formó en mi cabeza. El dinero es una herramienta, no un propósito. Natalia comenzó a integrarse en la familia, o más bien, a insertarse. Aparecía en las comidas familiares con regalos caros y oportunos. Recordaba los cumpleaños de todos. Se ofrecía a ayudar en la cocina, aunque era evidente que nunca había pelado una papa en su vida. Sus movimientos eran fluidos, sus palabras siempre las correctas. Era un espejismo de la nuera perfecta. Mis otros hijos, Clara y Carlos, estaban encantados con ella. Es perfecta para Esteban, mamá. Es ambiciosa, lo empuja a ser mejor, me decía Carlos. Clara, por su parte, opinaba que era un soplo de aire fresco en nuestra familia. Solo Miguel, mi yerno, un hombre de pocas palabras pero de gran intuición, permanecía silencioso. A veces, lo sorprendía observándola con una expresión indescifrable, la misma que ponía yo cuando algo no me cuadraba. Nunca hablamos de ello. Algunas sospechas es mejor guardarlas en silencio. Una tarde, Natalia vino a visitarme sola. Esteban estaba en un vuelo a Tokio. Trajo un pastel de una pastelería carísima. Nos sentamos en la sala, con el tic-tac del reloj de mi abuelo marcando el ritmo de una conversación incómoda. Hablaba de sus planes, de sus proyectos. Todo era vago y grandilocuente. Y luego, de forma casual, empezó a hacer preguntas. ¿Y esta casa es tuya, Teresa? ¿Está totalmente pagada? ¿Y tu pensión de enfermera te alcanza bien? ¿Esteban tiene buenos seguros de vida con la aerolínea? Cada pregunta era como una pequeña aguja, pinchando mi tranquilidad. Yo respondía con evasivas, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Intenté cambiar de tema, preguntarle por su familia, por su pasado. Pero ella esquivaba mis preguntas con la misma habilidad con la que las formulaba. Era como hablar con un fantasma. Un fantasma muy bien vestido y con un interés desmedido en las finanzas de mi familia. Cuando se fue, la casa se sintió fría. El pastel, intacto sobre la mesa, me pareció un objeto extraño, una ofrenda de paz que escondía una declaración de guerra. Lo tomé y lo tiré a la basura. No podía permitir que algo que se sentía tan falso entrara en el cuerpo de mis nietos. Esa noche, mientras lavaba los platos, me detuve a mirar mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer cansada, a una madre preocupada.
Me di cuenta de que la felicidad que habíamos celebrado aquel domingo ya no era tan pura. Estaba manchada por una duda, por un presentimiento oscuro que Estábamos durmiendo, mamá, surgió un compromiso, Natalia había hecho otros planes. Sus visitas se espaciaron. Antes, cada vez que tenía una escala en la ciudad, aunque fuera por unas pocas horas, pasaba por casa. A veces solo para tomar un café rápido y llevarse un tupper con mi sopa de lentejas. Esas visitas se acabaron. No me da tiempo, mamá. El tráfico está imposible. Las excusas eran siempre lógicas, siempre razonables. Pero una madre sabe leer el lenguaje que se esconde detrás de las palabras. Y el lenguaje de mi hijo era el de la distancia. Una vez, para el cumpleaños de su sobrino Leo, le había preparado su pastel favorito, el de 3 leches. Esteban prometió que vendría. Lo esperamos hasta tarde. La velita con el número 6 se consumió sobre el pastel intacto. Llamó casi a la medianoche. Su voz sonaba lejana, metálica. Lo siento, mamá. Natalia no se sentía bien. Tuvimos que quedarnos. Pude oír la música de un restaurante de fondo. No dije nada. El silencio se puede convertir en un arma. Clara lo notó también. Mamá, ¿no te parece que Esteban está raro? Lo llamé el otro día y apenas me habló. ¿Y Natalia? Siempre contesta ella su teléfono. Carlos, mi hijo mayor, siempre más pragmático, lo defendía. Déjenlo en paz. Está recién casado. Es normal que quiera su espacio. Pero ni él sonaba convencido. La primera humillación pública llegó en el supermercado del barrio. Me encontré con Marta, la esposa de un viejo compañero de Ricardo. Era una mujer de lengua afilada y mirada curiosa. Teresita, ¿cómo estás? Oye, vi a tu nuera el otro día en el centro comercial. ¡Qué mujer tan elegante! Iba cargada de bolsas de esas tiendas carísimas. ¡Qué suerte la de Esteban! Esa mujer sí que sabe gastar el dinero de un capitán. Su sonrisa era venenosa. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Agradecí sus palabras con un gesto y me alejé con mi carrito, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. No era la elegancia lo que me molestaba. Era la imagen de Natalia gastando sin medida el dinero que mi hijo ganaba cruzando cielos y durmiendo en hoteles solitarios. El dinero que era fruto del sacrificio de vender las joyas de mi madre. El éxito no se mide en bolsas de compras. Pasaron otros 3 meses. 3 meses de silencios cada vez más largos. Hasta esa tarde. Era un martes lluvioso. El cielo estaba tan gris como mi estado de ánimo. El timbre sonó y mi corazón dio un vuelco. Era Esteban. Pero no era mi Esteban. El hombre que estaba parado en mi puerta era un extraño con el rostro de mi hijo. Estaba más delgado. Tenía la barba crecida de varios días y unas ojeras oscuras que hablaban de noche sin dormir. Sus ojos, esos ojos que yo había visto brillar con sueños, estaban hinchados y vacíos. Llevaba la misma ropa que probablemente había usado el día anterior. Olía a encierro y a desesperación. No dijo nada. Solo me miró y se derrumbó. Lo sostuve entre mis brazos, como cuando era un niño y se caía de la bicicleta. El cuerpo de mi hijo, un hombre hecho y derecho, temblaba con sollozos que le rompían el alma. Lo llevé hasta el sofá, el viejo sofá de Ricardo, y se dejó caer como un peso muerto. Fui a la cocina y le preparé un té de manzanilla, con miel, como hacía cuando estaba enfermo. Mis manos no temblaban. En momentos de crisis, mi cuerpo de enfermera toma el control. La calma exterior es un escudo para la tormenta interior. Se lo llevé y él tomó la taza con manos temblorosas.
El sonido de la cucharita contra la loza era el único ruido en la casa. «Mamá, estoy arruinado», dijo al fin. La voz era un susurro ronco, quebrado. Y entonces, la historia salió a borbotones. Una avalancha de dolor y vergüenza. Me contó cómo, poco a poco, Natalia había tomado el control de todo. Primero, lo convenció de abrir una cuenta bancaria conjunta para los gastos de la casa. Luego, lo convenció de ponerla como titular en sus tarjetas de crédito para emergencias. Él, ciego de amor, confiado, accedió a todo. El dinero había empezado a desaparecer. Grandes sumas. Retiros que él no había autorizado. Compras de joyas, ropa de diseñador, viajes que ella hacía con sus amigas mientras él estaba volando. Cuando él intentó pedirle explicaciones, ella se transformó. La sonrisa dulce se convirtió en una mueca de desprecio. Lo llamó controlador, tacaño. Le dijo que él no entendía el estilo de vida que su posición como capitán merecía. Vació las cuentas, mamá. Todas. Los ahorros de toda mi vida. No queda nada. Su voz se rompió, y eso no es lo peor. Sacó préstamos a mi nombre. Usó mis tarjetas hasta el límite. Debo una fortuna. Una fortuna que no tengo. Me quedé en silencio, absorbiendo cada palabra como un golpe. El té en su taza se enfriaba. La lluvia golpeaba la ventana. Sentí una furia helada empezar a formarse en mi pecho. ¿Por qué no la dejas, hijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Miedo puro, infantil. No puedo, mamá. Me amenazó. Dice que si la dejo, usará sus contactos para destruir mi carrera. Dice que conoce gente en la autoridad de aviación. Que puede inventar cualquier cosa. Que puede hacer que parezca que bebo antes de volar. Que puede plantar algo en mi maleta. Me destruiría, mamá. Perdería mi licencia. Perdería lo único que tengo. La amenaza era monstruosa. Era un chantaje diseñado para atacar el corazón de su identidad, el sueño por el que ambos habíamos sacrificado tanto. Lo estaba encadenando con el miedo a perder sus alas. Un depredador siempre ataca donde más duele. La humillación final, la que rompió el último dique de mi contención, no vino de él. Vino de Clara, unos días después. Vino a casa con los ojos llenos de una mezcla de rabia y pena. Me contó que una amiga suya había estado en un spa de lujo, uno de esos lugares a los que la gente como nosotras solo va en sueños. Y allí había visto a Natalia, riendo a carcajadas con un grupo de mujeres. Mi hija dudó antes de contarme lo que su amiga había oído. Pero sabía que yo necesitaba saberlo. Necesitaba conocer el tamaño real del monstruo que habíamos dejado entrar en nuestra casa. Con la voz tensa, Clara repitió las palabras que la amiga le había contado. Las palabras de Natalia. Casarse con un piloto es el mejor negocio que se puede hacer, la oyeron decir, entre sorbos de champán. Están fuera todo el tiempo, ganan una fortuna, y mientras él está a 30.000 pies de altura, tú disfrutas de la vida. Especialmente si es tan ingenuo como el mío. Las palabras cayeron en el silencio de mi cocina. Cada una era una daga de hielo. El mejor negocio. Tan ingenuo como el mío. Mi hijo. Mi Esteban, el niño que construía aviones de papel, el joven que estudiaba hasta la madrugada, el hombre que me llenaba de orgullo. Reducido a un negocio. A un ingenuo. A una billetera con alas. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Y en la fractura, nació una fuerza nueva, una fuerza terrible. La leona ya no estaba dormida. Estaba despierta. Y tenía hambre de justicia. Esa noche,
El sueño fue un extraño. Me senté en la oscuridad de mi sala, con el único sonido del viejo reloj de mi abuelo marcando los segundos. Tic, tac. Cada segundo era un latido de mi... Defenderse no siempre es usar los puños, Esteban, le dije, mientras intentaba pegar el ala rota con un poco de pegamento. A veces, la mejor defensa es la inteligencia. Es observar, entender al oponente y usar su propia fuerza en su contra. Es ser más listo, no más fuerte. No sé si entendió del todo mis palabras en ese momento. Pero ahora, 30 años después, en la oscuridad de su antigua habitación, esas palabras volvían a mí. Mi hijo, el hombre, el capitán, me había dicho lo mismo que el niño de 8 años, no sé defenderme. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en la red de una depredadora mucho más hábil que el matón de aquel parque. Las lágrimas que no había llorado por pena, empezaron a brotar por la furia. Eran lágrimas calientes, amargas. Lloré por el niño asustado que aún vivía dentro de mi hijo valiente. Lloré por el hombre humillado. Lloré por mi ceguera, por mi pasividad. Pero mientras las lágrimas caían, algo más crecía dentro de mí. Una determinación fría como el acero. El pegamento que usé esa noche no había sido suficiente para arreglar el avión de juguete. Pero el pegamento que estaba forjando en mi alma esa noche, hecho de amor de madre y de rabia pura, iba a ser suficiente para reconstruir el espíritu de mi hijo. Las lágrimas se secaron en mis mejillas. La tristeza se evaporó, dejando un residuo duro y brillante, la resolución. Me miré en el espejo oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no era solo una madre preocupada. Sus ojos tenían un brillo nuevo. El brillo de una cazadora. El pecho me dolía, las sienes me palpitaban, pero ya no era el dolor de la herida, sino la tensión de un arco a punto de disparar. Una promesa se formó en el silencio de mi corazón. No con palabras, sino con un sentimiento absoluto, inquebrantable. Nadie destruye a un hijo mío mientras yo respire. Me quedé allí, de pie, hasta que la primera luz del amanecer tiñó el cielo de gris. La noche había terminado. Mi vigilia había terminado. Ahora comenzaba la caza. Había pasado mi vida cuidando a los enfermos, aliviando el dolor, sosteniendo manos en la oscuridad. Había aprendido que para curar una infección, primero hay que limpiar la herida. Sacar el veneno. Exponerlo a la luz. Natalia era la infección. Y yo era la enfermera. Con el bisturí más afilado de todos, la verdad. Esta vez, no sería Esteban quien me pediría ayuda. Esta vez, yo no esperaría. Yo sería quien tomaría el control de la situación. El juego había cambiado. Ella no sabía con quién se había metido. No se había casado solo con un piloto ingenuo. Se había metido con su madre. Y su madre estaba a punto de recordarle que el infierno no tiene furia como la de una leona protegiendo a su cachorro. El día siguiente amaneció con una claridad que desmentía la tormenta en mi interior. Mi rutina no cambió. Me levanté antes que el sol, preparé mi café negro, sin azúcar, y me senté a la mesa de la cocina. Pero en lugar de perderme en mis pensamientos, abrí un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí un nombre, Natalia. Mi mente, entrenada durante 40 años para diagnosticar síntomas y trazar planes de tratamiento, comenzó a trabajar. El problema era Natalia. Los síntomas, el fraude financiero, el chantaje emocional, la amenaza a la carrera de mi hijo. El pronóstico, grave, si no se actuaba de inmediato. El tratamiento, una estrategia quirúrgica. Necesitaba información, pruebas, y aliados. La paciencia es una virtud, pero la estrategia es un poder. Mi primera llamada no fue a un abogado. Fue a alguien de mi mundo, de mi pasado.
Busqué en mi vieja agenda de papel, esa que guardo con los números de teléfono que importan, y encontré el nombre, Mercedes Solís. Mercedes había sido una joven interna de medicina cuando yo era jefa de enfermeras. Había sido mi paciente años después, por una apendicitis complicada. Le había sostenido la mano mientras esperaba para entrar al quirófano. Ahora, era una abogada de alto nivel en uno de los bancos más grandes de la ciudad. Marqué su número personal. Cuando contestó, su voz era cálida y profesional. Teresa, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? No le conté toda la historia. Una buena enfermera sabe que no debe abrumar con información. Le presenté un caso hipotético. Mercedes, una pregunta rápida para una amiga. Si un cónyuge utiliza el buen nombre y el crédito de su pareja para acumular deudas sin su consentimiento, ¿qué se puede hacer? La escuché teclear en su computadora. Es complicado, Teresa. Se llama fraude conyugal. Se necesitan pruebas muy sólidas, estados de cuenta, registros de tarjetas, demostrar que el otro cónyuge no tenía conocimiento ni se benefició de las deudas. Pero sí, hay un camino legal. Un camino difícil, pero existe. Sus palabras fueron la primera luz en la oscuridad. Gracias, Mercedes. Me has dado una gran ayuda. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Tenía mi primer dato, existía un camino. El segundo aliado era más complicado. Requería desenterrar un fantasma del pasado de mi esposo. Javier Mendoza. Había sido el mejor amigo de Ricardo en la academia de policía, antes de que Ricardo decidiera que no era vida para él. Javier había seguido, ascendiendo hasta convertirse en detective privado. No lo había visto desde el funeral de Ricardo. Encontré su número en la misma agenda. Dudé un momento. Era pedir un favor muy grande, remover recuerdos dolorosos. Pero la imagen del rostro de Esteban me dio el valor que necesitaba. La voz de Javier al otro lado de la línea era más grave, más cansada de lo que recordaba. Se sorprendió al oírme. Teresa. Caray, han pasado años. Fui directa. Javier, necesito un favor. Un favor personal, en memoria de Ricardo. Le conté una versión resumida de la historia. No la parte del chantaje, solo la del desastre financiero. Le pedí que investigara a Natalia García, ahora Navarro. Necesito saber todo sobre ella, Javier. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Si hay algo en su pasado. Hubo un largo silencio. Teresa, eso cuesta dinero. Y es meterse en problemas. Te pagaré lo que sea, le dije, aunque no tenía ni idea de dónde sacaría el dinero. Y sobre los problemas. Ya estoy en ellos hasta el cuello. Se trata de Esteban. Mencionar a Esteban fue la clave. Javier lo recordaba de niño. De acuerdo, dijo finalmente. Por Ricardo y por el muchacho. Déjame ver qué encuentro. Pero ten cuidado, Teresa. Si esta mujer es lo que parece, es peligrosa. Lo sabía. Pero yo también lo era. Mientras Javier trabajaba en las sombras, yo empecé a tejer mi propia red. De día, seguía con mi vida. Iba al mercado, cuidaba de mis nietos, hablaba con mis vecinas. Nadie notaba nada. La procesión iba por dentro. Pero de noche, mi cocina se convertía en mi cuartel general. Con la ayuda de Clara, que era mucho más hábil con la tecnología, empezamos a recopilar pruebas. Reunimos los estados de cuenta bancarios que Esteban nos había dado. Resaltamos con un marcador amarillo cada transacción sospechosa, cada compra extravagante, cada retiro de efectivo. El papel se llenó de manchas amarillas, como una enfermedad visible. Eran miles, decenas de miles de dólares.
La magnitud del robo era abrumadora. Mientras revisábamos los documentos, mi hijo Carlos vino de visita. Vio la mesa llena de papeles. Su rostro se endureció. Mamá, ya te lo dije. No, el sobre de Javier, los estados de cuenta, y ahora esto. Tenía las piezas. El rompecabezas estaba completo y la imagen que formaba era monstruosa. El riesgo era enorme. Si fallaba, si ella se daba cuenta, podría acelerar sus planes. Podría poner en peligro no solo la carrera de Esteban, sino su vida. Pero mirar esas palabras en la pantalla de mi teléfono borró cualquier duda. El miedo se había transformado en un propósito glacial. Ya no se trataba de defenderlo. Se trataba de salvarlo. Ya no había vuelta atrás. La guerra había sido declarada. Y yo iba a ganarla. La llamada entró 3 días después. Mi mano temblaba al contestar, como si el teléfono mismo fuera un presagio. Era Esteban. Estaba en el aeropuerto, su voz era un hilo tenso, a punto de romperse. El ruido de fondo de los anuncios y el murmullo de la gente apenas lograba disimular el pánico en sus palabras. «Es ella, mamá, es ella. Natalia está en mi vuelo, esto no puede ser coincidencia». Sentí el frío subirme por la columna vertebral, un hielo que se instalaba en la boca de mi estómago. Era el momento. El punto sin retorno. Respiré hondo, obligando a mis pulmones a obedecer, a anclarme en la realidad. La cazadora no podía permitirse temblar. «Mantén la calma, Esteban», le dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba serena, controlada, como la de la jefa de enfermeras que una vez fui, dando órdenes en medio de una emergencia. Era una calma prestada, una máscara para la tormenta que se desataba en mi interior. «Tú eres el capitán de ese avión. Compórtate como tal. No hables con ella, no la mires. Haz tu trabajo». Hice una pausa, asegurándome de que me escuchaba. «¿Recuerdas el plan?» «Sí, mamá», susurró él, y pude oír la gratitud en su voz. Le había dado un ancla. «Lo recuerdo». «Bien. Sigue cada paso, al pie de la letra. Yo me encargo del resto. Concéntrate en volar seguro. Te veo al otro lado». Colgué. No había tiempo para más palabras. El mecanismo del reloj se había puesto en marcha. Me levanté de la mesa de mi cocina, mi cuartel general, donde el sobre marrón de Javier y las copias de los estados de cuenta reposaban como soldados esperando la orden de atacar. Metí todo en mi bolso, junto con mi cartera y las llaves. El peso del sobre se sentía como el de una piedra. Una lápida para su mentira. Salí de casa y tomé un taxi. Mientras el coche se abría paso por el tráfico de la ciudad, yo miraba por la ventanilla sin ver nada. Las calles, los edificios, la gente. Todo era un borrón. Mi mundo se había reducido al interior de ese taxi, al latido de mi corazón en mis oídos y al plan que repasaba una y otra vez en mi mente. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocinazo un asalto a mis nervios. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si ella se daba cuenta? ¿Si intentaba algo durante el vuelo? Deseché esos pensamientos. El miedo era un veneno que no podía permitirme. Me concentré en la imagen del rostro de mi hijo, no el del hombre, sino el del niño de 8 años en el parque, con los ojos ardiendo de injusticia. Nadie vuelve a hacerle daño. Nunca más. Llegué al aeropuerto de Cancún 2 horas después. El calor húmedo me golpeó al salir del taxi, un aire denso que costaba respirar. La terminal era un caos de gente, un río de maletas, despedidas y reencuentros. Voces en español y en inglés se mezclaban con los anuncios metálicos de los altavoces. Yo era una isla de calma en medio de ese torbellino.
Busqué el tablero de llegadas. Vuelo 714 de Ciudad de México. A tiempo. Me quedaba 1 hora de espera. Encontré un asiento en una de las frías bancas de metal, de cara a la puerta de llegadas internacionales. Y esperé. La espera es el campo de batalla de la mente. Todos mis demonios vinieron a visitarme. La voz de mi hijo Carlos diciendo: no te metas, mamá. La advertencia de Javier: es peligrosa. El recuerdo de la sonrisa encantadora de Natalia el día que la conocí, una sonrisa que ahora sabía que era la de una serpiente. Me aferré a mi bolso. El sobre era mi única arma. La gente pasaba frente a mí, familias emocionadas por sus vacaciones, empresarios con prisa. Una mujer se sentó a mi lado, intentando calmar a su bebé que lloraba. Me miró y me sonrió con cansancio. Le devolví la sonrisa. Por fuera, yo era solo otra mujer esperando a alguien. Nadie podía ver la guerra que se libraba dentro de mí. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad. Finalmente, el letrero sobre la puerta cambió. Vuelo 714. Aterrizado. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté, mis piernas rígidas por la tensión. Me acerqué a la barrera, buscando un buen punto de vista. El estómago se me hizo un nudo. Este era el momento de la verdad. Las puertas automáticas se abrieron, escupiendo a los primeros pasajeros. Vi salir a la tripulación primero. Azafatas sonrientes, copilotos conversando. Y luego, a mi hijo. Esteban caminaba erguido, su rostro pálido pero firme. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud. Me encontró. Me hizo una casi imperceptible señal con la cabeza. La señal convenida. Todo está en orden. Ahora te toca a ti. Sentí una oleada de orgullo. Había hecho su parte. Había pilotado ese avión con su peor pesadilla sentada a sus espaldas, y lo había hecho como el profesional que era. Y entonces, la vi. Natalia apareció como si estuviera desfilando por una pasarela. Llevaba unas gafas de sol enormes, un vestido de verano caro y una sonrisa radiante. Caminaba con una confianza insultante, arrastrando su maleta de diseño. Buscaba a alguien entre la gente, seguramente a su amante, el cómplice de sus planes. No me vio. Pasó a mi lado, envuelta en una nube de perfume caro. Respiré hondo. El olor de la presa. Di un paso adelante, interceptando su camino. Me paré justo frente a ella. Natalia, dije. Mi voz sonó tranquila, casi casual. Qué sorpresa encontrarte aquí. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos se abrieron, primero con desconcierto, luego con una alarma apenas disimulada. La sonrisa se congeló en sus labios. Le tomó un segundo recomponerse, volver a ponerse la máscara. Teresa, dijo, forzando un tono de alegría. ¡Qué coincidencia! Yo solo vine a tomarme unos días de descanso. No tenía idea de que Esteban pilotaba este vuelo. La mentira era tan descarada, tan natural en ella, que por un momento casi me dio lástima. Era una criatura hecha de engaños. La miré fijamente a los ojos. No, claro que no lo sabías, respondí, mi voz bajando un tono, volviéndose dura como el acero. Curioso, porque tengo la impresión de que sabías perfectamente qué vuelo tomar. Abrí mi bolso. Saqué lentamente el sobre marrón. Sus ojos se clavaron en él como si fuera una serpiente a punto de morderla. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz perdiendo el tono meloso. Pruebas, dije, abriendo el sobre y sacando una de las capturas de pantalla. Se la mostré. Aquí tengo unos mensajes muy interesantes. Unos que le enviaste a tu amante,
un tal Ricardo. En ellos le dices, y cito, que tenías que tomar precisamente este vuelo para mantener vigilado al piloto. Su rostro perdió todo el color. Era como ver una estatua de cera derritiéndose bajo el sol. El castillo de naipes que Natalia había construido con tanto cuidado se derrumbó con la fuerza de un huracán. El proceso legal fue una tormenta lenta pero implacable, y yo estuve presente en cada etapa, un recordatorio silencioso de que la justicia, aunque a veces tarda, llega. Las primeras semanas fueron un torbellino de declaraciones, abogados y salas de interrogatorio. Me senté frente a fiscales y agentes federales, en oficinas frías e impersonales, y conté mi historia. Puse sobre la mesa el sobre de Javier, los estados de cuenta con sus manchas amarillas, las capturas de pantalla de esos mensajes venenosos. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Javier había hecho un trabajo extraordinario. No solo encontró a las dos víctimas anteriores, el empresario de Guadalajara y el médico de Monterrey, sino que logró convencerlos de que hablaran. Sus testimonios, grabados y presentados ante el juez, pintaban un retrato devastador de una depredadora en serie. El patrón era idéntico, la crueldad era la misma. Ya no era la palabra de mi hijo contra la de ella. Era un coro de voces rotas pidiendo justicia. El golpe de gracia vino de su propio cómplice. Ricardo, su amante, presionado por la posibilidad de enfrentar cargos de conspiración, se derrumbó. Su testimonio fue la pieza final del rompecabezas. Detalló sus planes, no solo para robar el dinero de Esteban, sino para cobrar el seguro de vida. Describió cómo Natalia había investigado formas de sabotear un avión, cómo había hablado de crear una distracción en la cabina. Su voz, grabada en la sala del tribunal, era la de un cobarde intentando salvar su propio pellejo. Natalia enfrentó una avalancha de cargos: fraude, extorsión, robo de identidad, el más grave de todos, conspiración para cometer un acto de interferencia ilícita con una aeronave. En los tribunales, ya no era la mujer encantadora y sofisticada. Vi a una mujer demacrada, con los ojos hundidos, despojada de su máscara. Intentó mentir, llorar, manipular al jurado. Pero las pruebas eran una montaña de granito, imposible de mover. La sentencia fue dura. Años de prisión. La justicia había hablado. Mientras la batalla legal se libraba, la verdadera sanación comenzaba en casa. Esteban obtuvo la anulación del matrimonio. Fue un proceso rápido, casi una formalidad ante la abrumadora evidencia de fraude. La orden de restricción permanente fue un muro legal que lo protegería para siempre. La aerolínea, lejos de castigarlo, lo apoyó incondicionalmente. Habían visto las pruebas, habían entendido la magnitud de la amenaza que él había enfrentado. Su profesionalismo al reportar la situación a través de los canales adecuados, incluso cuando su mundo se desmoronaba, fue reconocido. Lo pusieron en licencia temporal, con goce de sueldo, para que pudiera recuperarse. Fue un gesto de humanidad que nos conmovió profundamente. Sus finanzas tardarían años en recuperarse. Las deudas eran enormes. Pero el dinero, al final, era solo eso, dinero. Lo que importaba era que su espíritu, que había sido aplastado y humillado, comenzaba a reconstruirse, pieza por pieza. Las primeras semanas después de la detención de Natalia, Esteban apenas hablaba. Se pasaba horas sentado en el sofá de mi sala, mirando por la ventana. Pero poco a poco, la vida empezó a volver a él. Un día, lo encontré en la cocina, intentando preparar café. Otro día, salió a caminar por el jardín. Pequeños pasos. Mi hijo Carlos, que al principio me había pedido que no me metiera, vino a casa una tarde. No dijo mucho, pero me dio un abrazo largo y fuerte que lo decía todo. Tenías razón, mamá, murmuró contra mi hombro. Perdóname. La brecha que se había abierto entre nosotros se cerró en ese instante.
Un mes después de la sentencia, decidí que era hora de celebrar. No una victoria sobre ella, sino nuestra victoria como familia. Organicé una comida en casa, en la misma mesa del comedor donde todo había comenzado. La casa se llenó de vida de nuevo. Clara trajo a mis nietos, cuyo alboroto era la música más dulce que podía escuchar. Miguel, su esposo, me ayudó en la cocina. Carlos llegó con una botella de champagne, la buena esta vez, dijo con una sonrisa. Esteban llegó al final. Estaba afeitado, llevaba una camisa limpia y, por primera vez en mucho tiempo, vi una luz genuina en sus ojos. No era la sonrisa radiante del hombre enamorado que nos había presentado a Natalia, sino algo mejor, una sonrisa serena, la de un hombre que había sobrevivido a una tormenta y había encontrado tierra firme. Nos sentamos a la mesa. El mantel bordado brillaba. Levantamos nuestras copas. Por los nuevos comienzos, dijo Carlos. Y todos brindamos. La comida fue un bálsamo. Hablamos de todo y de nada, reímos con las travesuras de los niños, recordamos viejas anécdotas. Natalia no fue mencionada ni una sola vez. Era un fantasma que ya no tenía poder sobre nosotros. Cuando todos se marcharon esa noche, la casa quedó en un silencio apacible. Esteban se quedó, ayudándome a recoger los platos y limpiar la cocina. Trabajamos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Cuando terminamos, me senté a la mesa, cansada pero feliz. Esteban se acercó y, sin decir nada, colocó un pequeño objeto sobre el mantel. Era un avión en miniatura, un modelo de metal pulido, detallado y perfecto. Era casi idéntico al avión de plástico que aquel niño le había roto en el parque tantos años atrás. Lo miré, y luego lo miré a él. Tenía los ojos húmedos. Lo compré de camino para acá, dijo, su voz quebrada por la emoción. Para recordarme algo. Para recordarme que no importa lo grande que sea el matón, o lo asustado que yo esté. Siempre tendré a alguien que me defienda. Hizo una pausa, tragando saliva. Gracias, mamá. Me salvaste la vida. Las lágrimas que yo había mantenido a raya durante meses finalmente brotaron. Me levanté y lo abracé, atrayéndolo hacia mí como cuando era un niño asustado. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su corazón latir contra el mío, un latido fuerte y constante. El latido de un superviviente. Lloramos juntos, no de tristeza, sino de alivio. Eran las lágrimas que lavan el alma, que cierran las heridas. En ese abrazo, supe que no solo habíamos reclamado justicia. Habíamos reclamado nuestra paz. Nuestra dignidad. Nuestra familia. Hay momentos en la vida de una madre en los que el amor te obliga a dejar de ser solo un refugio. Momentos en los que debes convertirte en escudo, en espada y en estratega para proteger a los tuyos. No es la furia ciega lo que te mueve, aunque la sientas arder en tus venas. Es algo más profundo, más claro. Es un amor consciente que se niega a ver sufrir a quien amas. Descubrí que la verdadera fuerza no siempre está en los gritos o en los golpes sobre la mesa. A veces, la mayor fuerza reside en el silencio. En los planes que se tejen en la oscuridad de la noche, con la paciencia de una araña y la precisión de un cirujano. En la determinación de una mujer que ha visto demasiado en la vida como para dejarse intimidar. Una herida no se cura ignorándola. Hay que limpiarla, sacar el veneno y exponerla a la luz, aunque duela. Solo entonces puede empezar a sanar de verdad. Yo no hice más que eso, encender una luz muy potente sobre una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Cada familia tiene sus batallas, algunas a la vista de todos, otras libradas en el silencio del hogar. La mía nos puso a prueba de la forma más cruel, pero salimos de ella más unidos, más fuertes, con cicatrices que nos recuerdan de qué estamos hechos.
Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta el final. ¿Alguna vez has tenido que sacar las garras para defender a alguien que amas de una profunda injusticia? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tu familia? Cuéntame tu historia en los comentarios.